Listo. Súper. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ya sea en las redes sociales y o bien, digamos, los que se sumaron a la sala de Zoom. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Giselle de la Cruz Hermida, quien ha tenido la generosidad de brindarnos un poco de su tiempo en su agenda apretada como académica para comentar su libro, en el cual los estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales, Paulina Pereda, Gerardo Cantú y Mario Armando y un servidor, haremos algunos comentarios. No sin antes presentar de manera formal a la autora de esta investigación, quien es profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora de investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Tiene un máster en estudios europeos por la Universidad de Siena, Italia. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus publicaciones más recientes se encuentran Asociacionismo y Participación Ciudadana en Ciudad Juárez, que se encuentra publicado en la revista Región y Sociedad, y Conflicto y Cambio Constitucional en América Latina, su comparación mediante Fawcett Crucier de la editorial Tirán Loblanche, y sus líneas de investigaciones son acción colectiva, cultura política, participación ciudadana y cambio institucional. Bueno, pues sin mayor preámbulo, Giselle, doctora Giselle, le damos la bienvenida. No sin antes preguntarle, Giselle, ¿cómo prefiere que nos dirijamos a usted? Giselle, Giselle, Giselle. Giselle. Muy bien, bueno, pues le daría la palabra a maestra Paulina Pereda para que hiciera sus comentarios y posteriormente la doctora Giselle nos diera su reacción. Adelante, por favor. Gracias, doctor Rojas. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a los colegas que nos acompañan, en especial a la doctora Giselle de la Cruz, autora del libro que vamos a comentar el día de hoy. Y bueno, pues yo quiero iniciar felicitando a la doctora de la Cruz por este trabajo, en verdad, tan claro y tan bien logrado que he disfrutado mucho de leer. Debo decir que cuando inicié la lectura me vino mucho a la mente el trabajo de Skocpol sobre los estados y las revoluciones sociales, porque Skocpol hace una importante distinción entre lo que es una revolución y lo que es una rebelión. Una rebelión es un levantamiento de las clases subordinadas que no necesariamente provoca un cambio estructural, mientras que una revolución ocurre cuando las instituciones se transforman. Esto quiere decir que para que sea posible una revolución se requiere de un cambio estructural, político y social en una sociedad. Y de eso va el trabajo de la doctora de la Cruz, de un cambio en estructura. Pero además ella indaga sobre las causas que en entornos de conflicto derivan en ese cambio de régimen. En la bibliografía que ella revisa y en el marco de los estudios comparados, ella encuentra que predominan las orientaciones desarrollistas que aseguran que el sistema político se transforma por factores relacionados con la modernización, con el crecimiento económico, pensando que ello promueve una sociedad más activa en términos políticos, que motiva el desarrollo, que fortalece la democracia. Pero la doctora Giselle busca refutar esta idea, ya que el crecimiento económico puede ser también un desestabilizador del sistema, porque el crecimiento económico incrementaría las tensiones sociales al promover una sociedad más demandante. Y si estas demandas son desproporcionadas en relación con la estructura y con la capacidad del Estado, entonces el Estado no va a poder resolver y eso impactaría de forma negativa su legitimidad y credibilidad. Entonces la autora recalca que la democracia sería más sólida en los regímenes en donde la distribución de la riqueza es más equitativa. Esto quiere decir que donde hay mayor desigualdad, entonces habrá mayor probabilidad de que haya conflictos entre los más privilegiados y los menos. Entonces, bueno, ella va presentando este tipo de argumentos sobre transiciones a la democracia en torno al cambio y busca establecer un marco de distinción dentro de las líneas analíticas de su trabajo. Ella va posicionándose en que el cambio responde a contextos determinados. En este libro se considera que el conflicto, producto de la exclusión social y también política, es un factor relevante para que haya cambio. Entonces, se profundiza en las condiciones que son inherentes al conflicto y que podrían provocar cambios sustanciales
aquellos que sí suponen un reemplazo institucional. El interés de la autora también es acercarse a una explicación que integre tanto actores como instituciones y contextos, y busca indagar sobre el cambio institucional en un contexto de crisis económica y social que provocaría transformaciones en las formas de interacción entre actores y poder. En ese trabajo nosotros vamos a poder encontrar una muy buena cantidad de estudios desde distintos autores y también desde distintas perspectivas, en donde se ha explicado el cambio en razón del tipo de actores en cuestión. Esto sin dejar de lado que los actores están siempre sujetos a un contexto, están sujetos a reglas y a la apertura o no apertura de su régimen político. Entonces, en el primer capítulo es en donde se abordan los aspectos teóricos que componen este estudio para proponer un modelo explicativo sobre la implicación del conflicto social y político en el cambio institucional. Después la autora va a apelar a un análisis comparativo y señala que los cambios que se produjeron en América Latina a partir de los años 90 son muy interesantes para este análisis porque ahí hubieron procesos de transformación violentos, ¿no? De protesta, de crisis económica, de malestares en general, sobre todo económicos, que fueron empujando al conflicto y a la fragmentación de las élites y de la cohesión social. La hipótesis que guía este análisis sostiene que el desarrollo de cambios sustanciales es antecedido por el desarrollo de un conflicto social y político que se expresa en tres condiciones. La primera de ellas es una contienda política transgresiva. Esta condición está asociada a la acción colectiva porque se refiere a modos en que colectivamente va a actuar un grupo en favor de los intereses que comparten y que estos intereses están en pugna con los intereses de gobierno. La segunda condición es un liderazgo con estrategia anti-statu quo. Ella retoma ideas anti-establishment, que son contra las élites, y estas estrategias tienen resentimientos populistas y se ubican en una línea marxista de oposición entre gobernados y gobernantes. La tercera condición es la división de la élite tradicional. Para este trabajo, el papel de las élites en relación con la crisis y con el cambio es muy importante para lograr para lograr una transformación institucional profunda. El argumento de la autora para implicar estas tres condiciones a favor del cambio institucional se sustenta en muy buena medida en teorías de la acción colectiva. Hay que decir que a lo largo del texto se señala que el debate sobre el cambio está en medio de aquellas teorías que privilegian al contexto o a las estructuras sociales y aquellas otras teorías que se centran en el comportamiento de los individuos como agentes. Y la autora se posiciona en un punto medio, en donde el foco de su análisis está en la interacción de actores e instituciones, pero dentro de determinados contextos. Entonces, bueno, ella plantea que cada tipo de cambio institucional se relaciona con un tipo de contexto y también con un tipo de acción. Y abunda en abordajes teóricos que definen diversos tipos de cambio en razón del contexto y de la capacidad de adaptación de las estructuras, pero también de las formas de acción de los actores. Por ejemplo, ella se va a enfocar en el cambio por reemplazo. En este caso, el cambio, que es una variable dependiente, se va a producir gracias a la acción de actores que se movilizan motivados por la exclusión social y política y que por ello van a buscar eliminar las reglas existentes. Ya para terminar esta primera intervención, algo que ha llamado mucho mi atención es la aproximación teórica desde la acción colectiva, porque la idea de que algunos de los elementos principales que incentivan la movilización para lograr el cambio son los incentivos, el tamaño del grupo, la estructura de oportunidades, la configuración de alianzas que pueden surgir entre actores. Pero creo que hay un factor que es muy importante y este es el de la confianza entre actores. En este concepto es en donde yo baso mi pregunta, que es la siguiente. ¿Qué tan relevante es en un escenario de crisis que exista la confianza que posibilite la relación y la alianza entre sujetos? Es decir, que haya confianza o que haya certezas en que se van a compartir las ganancias obtenidas o que haya confianza para que los individuos puedan permitirse o puedan arriesgarse a formas de participación
con otros, ¿no? Sobre todo pensando en que tengan certezas de que no van a ser traicionados por otros miembros del grupo, ¿no? Que no vaya a haber un topo o un soplón que vaya a revelar planes o intenciones de una revolución. Me gustaría conocer su opinión en este punto sobre la confianza, doctora de la Cruz. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. Gracias, Pau. Adelante, doctora Giselle. Gracias, Daniel. Definitivamente, Paulina, la agradecida soy yo y bueno, agradecer mucho a la Universidad de Querétaro, a todos los presentes. Realmente estoy sorprendida por este formato. La verdad es que es una sorpresa sumamente grata, de verdad. Ser invitada a presentar un trabajo y créanme que es un motivo de una profunda satisfacción personal ver el interés con el que han leído mi trabajo, el profesionalismo, la exactitud en la descripción de la maestra Paulina. Me siento profundamente agradecida por este gesto de la universidad y este profesionalismo y digamos, gesto entre colegas que han tenido de leer mi trabajo y de describirlo de esta forma tan profunda. Creo que ni yo lo hubiera podido describir tan bien como lo ha hecho la maestra Paulina. Entonces, ante todo, mi agradecimiento por este formato novedoso que realmente refleja un interés de intercambio académico, mi reconocimiento a la Universidad de Querétaro y mi gratitud, en verdad. Me encanta la pregunta que me ha hecho la maestra, Brea, porque yo creo que va más allá en cuanto al sistema de incentivos, ¿no? Hablamos de, digamos, la diferencia fundamental entre, digamos, los estudios tradicionales de los movimientos sociales, la línea tradicional, que es una línea más narrativa, más descriptiva de la movilización social, y la acción colectiva que introduce, digamos, mucho desde visiones economicistas, introduce lo que es la evaluación de los costes-beneficios. Hay un concepto que quizás quisiera traer y que pertenece a una investigación posterior, maestra, no pertenece propiamente a esta investigación, porque podríamos decir que a lo mejor dentro de la línea de los incentivos selectivos originales que nos maneja la línea de Mann-Rolson y que, bueno, se viene desarrollando en toda la escuela de la acción colectiva, sí, por ejemplo, la confianza interpersonal como un incentivo de la acción. Sin embargo, en sí misma, la acción colectiva es como un sistema de generación de nuevos incentivos. O sea, es decir, la acción colectiva nos va a activar, contrario, por ejemplo, a que se genere la desconfianza, se generan o se fortalecen variables de cultura política, como por ejemplo la eficacia, ¿no? La eficacia interna, la eficacia externa. El mismo grupo es un transmisor de información. Esta transmisión de información robustece el sentido de eficacia interna. Me empiezo a enterar más del conflicto, me empiezo a enterar más de todo el contexto político, pero también el sentido de eficacia externa. Entonces, sí, por un lado pudiese estar el sentido de la confianza, pero digamos que no es la confianza el eje articulador de la acción colectiva, sino la serie de incentivos que se van generando y los más importantes son los que están vinculados, por ejemplo, con esto que comentamos, la eficacia externa. De hecho, en materia de acción colectiva hay un engranaje muy interesante entre los estudios de acción colectiva y de cultura política, porque, digamos, se está viendo este nuevo concepto de eficacia colectiva, ¿no? Que es un concepto que les comento en el estudio de asociacionismo, advertimos que ciertamente se activan el sentido de eficacia interna, el sentido de eficacia externa, disminuye la desafección, pero lo más importante es que hay un sentido de eficacia colectiva. Entonces, ciertamente ganan más en un sentido más de incentivo que de restricción. O sea, digamos, todos estos factores que incentivan, por supuesto, la confianza interpersonal es un punto de partida, pero se activan otros esquemas de incentivos. Además, por ejemplo, de estar los incentivos tangibles, también nos hemos dado cuenta que dentro de la acción colectiva están incentivos no tangibles que están vinculados, por ejemplo, al tema de la solidaridad o al tema de la ayuda mutua, ¿no? O sea, se activan. Entonces, yo creo que una agenda interesante y que yo creo que ha sido muy puntual su pregunta, maestra, es precisamente identificar el tipo de incentivos que se generan a través de la acción colectiva. Creo que es ahí donde nos está abriendo a los que estudiamos movilización social y acción colectiva una beta de estudio interesante como para poder evaluar los tipos de incentivos que generan
acción colectiva, pero también los que se generan a través de la acción colectiva, ¿no? Como un esquema de reproducción de la acción. Entonces, esa sería por una parte, maestra. Y de nueva cuenta, gracias. Gracias, doctora de la Cruz.